Ya, entonces damos comienzo a la clase número 4. Hoy día vamos a ocupar este transportador y vamos a hacer el toroide, que es la figura que ustedes están viendo ahora en sus pantallas. Y este toroide ya lo pueden ver fijamente al centro y ya se pueden dar cuenta que es muy potente, se empieza hasta a mover incluso cuando uno lo mira fijamente. Y claro, concentrado o en meditación o incluso verlo en vivo, claro, se genera este movimiento. Igual es muy importante cómo se pinte. Y esta figura la hizo una alumna del curso pasado, que conectó muy bien con esta figura y ella lo pintó. El trazado fue corto, el trazado no es tan complicado, pero la pintada sí, porque si ustedes se fijan como la flor de la vida que tiene muchos pétalos, o bueno, el Metatron también, que tiene muchas líneas. Pueden ver aquí la paciencia, ¿cierto? Em, el trabajo, es un trabajo enorme. O sea, la persona después de esto sí o sí queda cansada, queda un poco agotada y se hace por parte, como les digo, una semana y media, o incluso el tiempo que ustedes estimen. Entonces, esta es la figura que vamos a conocer hoy día y otra más, que es esta, me voy a adelantar, que es esta, ya que se hace a partir de la semilla de la vida. Vamos a hacer dos figuras que son fáciles de hacer, el práctico no es tan largo. Ya, entonces estas se las muestro para que ustedes vean. Este es un toro vortex. Yo lo conozco como vortex, ya que es como una figura antes del toroide, como una figura simplificada del toroide. Es como la semilla de la vida, ¿recuerdan que eran 7 círculos? Y la flor de la vida. Aquí es como vortex y toroide, que es como una evolución. Entonces, en el práctico vamos a partir primero por esta, por el vortex, ¿ya? Y después vamos a hacer el toroide. ¿Ya? Pero ahora aquí como es una evolución, voy a hablar en mayor medida del toroide, ¿ya? Que al final con el vortex vendría siendo lo mismo, son similares, solo que en otra escala. Ya, entonces, ya, comenzamos entonces hablando del toroide. Ya aquí yo pongo energía toroidal. Entonces aquí entre comillas aparece, un toroide es la respiración del universo, ¿ya? Es la forma que toma la corriente de energía en cualquier nivel de existencia. Aquí en la geometría sagrada siempre hay como frases muy como universales, ¿cierto? Donde engloban todo. O sea, aquí dice la respiración del universo, o sea, así de potente, así de... está en todos lados, es como decir eso. O después dice, en cualquier nivel de existencia. O sea, engloba. La geometría sagrada siempre engloba todo. E incluso la ciencia, por ejemplo, la ciencia oficial, siempre cuando hay leyes, ecuaciones, em, se enfocan siempre en algunos conceptos, no engloban todo. Entonces la geometría sagrada como que ahora viene y genera estas nuevas leyes, por así decirlo, que engloban todo, o sea, engloban lo que hemos visto, la geometría sagrada, en los alimentos, en la naturaleza, en el cuerpo humano, ¿cierto? En las plantas, como decía. Ahí está, ahí. Em, claro, en el cuerpo humano, como le decía, en el espacio, en las tormentas, en los huracanes. Entonces, engloba mucho al ser humano, ¿sí? Entonces, la geometría sagrada también toma como una fuerza como científica para poder explicar qué es lo que nosotros vivimos, aparte de, no sé, la gravedad, que ya está como más estudiada, es como ir más allá, ¿cierto? O sea, si alguien, como decíamos, ve el microcosmos, se va bien pequeño, y luego se va bien grande, bien grande, bien grande, y encuentra similitudes, ¿sí? Que aquí les voy a mostrar imágenes, o sea, esto por ejemplo, similitudes de distintas escalas, o sea, muy conocida la semilla de girasol, un huracán, mira, fíjense, es la misma expresión, un caracol, igual, hay veces que cambia, por ejemplo, el giro de la espiral va hacia un lado, o hay veces que va hacia el otro lado, ¿ya? Y eso también causa diferencia a nivel como energético y en realidad como de energía. Ahora el toroide siempre se asocia mucho a la espiral también, ¿ya? Bueno, aquí pueden ver las plantas, la huella digital, una galaxia, entonces micro y macro están conectados. Entonces la geometría sagrada intenta
explicar eso, ¿ya? Y desde allí nace, o sea, desde contener todo, no dejar nada afuera, que como le decía yo, la ciencia como oficial siempre deja de lado algunas variantes, y cuando se dejan de lado no se toman en cuenta nomás. Entonces, ahí explican o se explica lo que quieren que entendamos, ¿ya? Ya, entonces me devuelvo un poco y ya. Como le decía, el toroide es una respiración del universo. Entonces, todo en la naturaleza, todo acá en este plano, se mueve de la misma forma. Y aquí yo pongo al ser humano, ¿cierto? Con un toroide. Que esta figura de acá sería 2D, ¿ya? El plano. Y esta de acá sería el 3D, cuando vemos el toroide, que es como un domo completo, ¿cierto? Es como esta figura, como la figura de una manzana, ¿ya? Y ahí, bueno, espero que sepan de eso, que por ejemplo el ser humano, alrededor de él, tiene un campo. Yo creo que han escuchado eso. El ser humano está y alrededor de él tiene un campo, que hay veces que le llaman aura, o hay veces que le llaman los chakras incluso. Entonces está el ser humano y alrededor de él hay un como un campo electromagnético, ¿cierto? Entonces cuando uno le dice, no, tú puedes manejar tu propia realidad, ya es una frase, tú puedes crear tu realidad, tú puedes modificar tu realidad, ¿cierto? ¿Cómo? Con tus pensamientos, con tus emociones, por eso que aquí está el cerebro y el corazón, ¿cierto? Entonces tú a través de eso vas creando tu realidad. O sea, esto sería genial que lo enseñaran desde pequeño, ¿cierto? En la escuela, que estuviera, pero como les digo yo, la ciencia oficial se enfoca en otras cosas, ¿ya? Pero aquí aparece eso, que dentro, alrededor tuyo, hay un campo vibratorio de energía, ¿cierto? Toroidal. O sea, que tiene un punto central, espero que vean mi mouse, se abre como un embudo, luego se va al exterior, ¿cierto? Llega a lo más exterior y después vuelve de nuevo como un embudo, pero invertido, y entra de nuevo como desde tus pies o de tus raíces, ¿no? De tus raíces sube, sale por tu cabeza, te envuelve en el exterior y vuelve a entrar. Entonces, ese movimiento habla de, miren acá, otra imagen. Ese movimiento habla de un flujo de energía constante, en donde no hay pérdida de energía, como que se va reciclando lo que ya ocupaste, por ejemplo, se va reciclando. O incluso también puede ser al revés, que desde abajo vaya hacia arriba y después hacia adentro. Entonces acá, otro texto, vórtice, el toroide, vórtice de energía en forma de dona, para que se entienda, es como una dona, ¿cierto? Ustedes conocen las donas. Entonces la dona tú, por ejemplo, si la puedes doblar hacia adentro, después sale otra dona por abajo, ¿ya? Entonces tiene una forma de dona, para que se entienda, en la cual la energía constantemente está empujándose hacia adentro y proyectándose hacia afuera. O sea, desde abajo va hacia adentro y después se proyecta hacia afuera, en un movimiento infinito que genera energía. ¿Ya? O sea, este movimiento es infinito. Nosotros en este momento tenemos nuestro campo, ¿cierto? Ahora, todos los campos son distintos. Todos los campos toroidales o todo este campo que nos rodea a nosotros. Y recuerden, no solo a nosotros, a las frutas, a los alimentos, a la naturaleza en general, a los animales, al planeta Tierra, también a los árboles, por ejemplo, cuando pensamos de como organismos más grandes, hasta puede ser una montaña. Y ahí hay gente que tiene la capacidad, ¿cierto? La intuición para ver con su tercer ojo, ¿cierto? Cuando tiene su tercer ojo más activado, puede ver esas frecuencias con colores, ¿cierto? Y ahí empieza lo que se habla del aura, ¿ya? Lo que nos rodea a nosotros. Y bueno, los textos hablan de toroides gigantes, o sea, de metros, ¿sí? Y con la capacidad de uno mismo de expandirlo o retraerlo, ¿ya? Entonces, ese concepto también es muy bonito porque uno tiene la capacidad de expandir tu toroide. ¿Y cómo se hace? Con una meditación específica. O bueno, simplemente cerrando los ojos, pero claro, entrando en un proceso meditativo de concentración, contemplación, y desde allí intentar sentir este toroide, primero, como visualizarlo en tu mente, y a partir de eso puedes tú expandirlo. Ahora, cuando por ejemplo hay enfermedades, este toroide o campo áurico, ¿cierto? Que está alrededor de nosotros y de todas las cosas que nos rodean, cuando uno está en una enfermedad o pasa por procesos muy intensos, tensiones, discusiones o conflictos,
este toroide también se podría llegar a ver como deforme, o de otro color, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hay mucho desgaste energético, como les decía yo, situaciones en donde hay mucho conflicto interno, externo, el toroide se ve afectado, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir que en la vida de esa persona hay algo que no está funcionando bien, o que no está, o que no se está observando, puede ser, o que solo se está dejando pasar, o en realidad se está tapando, ¿cierto? Que ahí, como yo les digo, pueden ser desde trauma, desde bloqueos, ¿cierto? Emocionales. Entonces es como parte del trabajo de sanación, ¿cierto? De cada persona, ampliar este vórtice. ¿Ya? Y como yo les digo, son todos los vórtices iguales, pero a la vez están todos conectados a uno gigante, ¿cierto? Entonces ahí se habla de ese movimiento infinito, que no para de circular, ¿ya? No para de circular infinito y además produce energía. O sea, ahora yo esto lo asocio, que no puse fotos de Nikola Tesla, pero Nikola Tesla, que ustedes lo conocerán, no me voy a adelantar, voy a dejar esa imagen, Nikola Tesla, ustedes lo conocerán, que él hace como bobinas en forma toroidales. Y a través de eso él genera energía en el campo. Y esa energía es electromagnética. No es de petróleo, no es de carbón, no es con enchufe, no, es electromagnética. Que para mí, siento yo, según lo que he visto, debería ser el futuro a lo que vamos a ir ahora, ¿cierto? Entonces, bueno, hay gente que ya está trabajando esta tecnología, o sea, ya funciona, por así decirlo. Solo que falta masificarlo y generar que llegue a todo el mundo, ¿cierto? Em, ya, entonces, esta bobina se puede confeccionar, ¿cierto? Y ahí uno se da cuenta que esa energía es infinita. O sea, cada movimiento te va a generar más energía. Y como decía anteriormente, como que se va reciclando, ¿sí? No se va perdiendo, no se va quemando, ¿cierto? Como los combustibles que utilizamos hoy en día, sino que es infinito. Entonces, la geometría sagrada también nos viene a enseñar eso, como a ver este mundo desde otra mirada, ¿sí? Por eso cuando yo les digo que después de este curso, la idea es que ustedes comprendan y vean el mundo en donde ustedes viven desde otro punto de vista, o de otro nivel de conciencia, porque yo se los comparto, ustedes lo escuchan y luego lo van integrando, ¿cierto? Entonces ya tu ojo de observación va cambiando. ¿Ya? Entonces, ya, miren, acá quería llegar a un punto súper bonito que es el chakra de corazón. Ahora vamos a cambiar un poco del tema, pero nos vamos a ir como al cuerpo del ser humano, ¿cierto? Al chakra de corazón. Ya que aquí yo muestro el símbolo, que son dos triángulos, que ustedes ya conocen esta figura. Esta es la estrella de David, ¿cierto? Que hacíamos para el cubo de Metatron. O, más simple, son dos triángulos. Uno hacia arriba, apuntando hacia arriba, y uno apuntando hacia abajo. Y recuerda, si está apuntando hacia abajo es femenino, si está apuntando hacia arriba es masculino. Entonces podríamos decir que esta figura tiene las dos energías subscritas, ¿cierto? Igual que la básica Piscis, ¿cierto? También la geometría hace eso, intenta como unificar las polaridades. El toroide igual, me voy para atrás un poco, el toroide igual, si ustedes se fijan acá también hay dos polos, ¿sí? Es como polo sur, polo norte, para que se entienda, pero no están separados, están juntos. Y cuando están juntos, se entrelazan y ahí genera el movimiento. Entonces también nos habla de eso, de la unión de las polaridades. Mira, esa es muy buena frase, la unión de las polaridades. Como este plano o esta dimensión es muy de polaridades, la geometría también nos hace ver eso. Y ahí, bueno, conectamos de nuevo lo que todos somos uno, todos estamos conectados, la luz no puede existir sin la oscuridad no puede existir sin la luz. Entonces, es como eso. Chakra corazón, entonces, tiene ese símbolo de estrella de 6 puntas. Entonces acá dice, esto también se conecta en el nivel de geometría sagrada donde nuestro corazón, nuestro chakra corazón, se compone de un tetraedro. ¿Ya? Ese es un sólido platónico, para que ustedes vayan integrando también el conocimiento, tetraedro. Eh, y después dice, dos triángulos invertidos, ¿cierto? Lo acabamos de explicar eso. Un triángulo hacia arriba y uno hacia abajo, que asciende. Triángulo hacia arriba apunta hacia el cielo, o de la tierra al cielo, como dice ahí. Después, triángulo hacia abajo, desciende el cielo a la tierra. Desciende el cielo a la tierra.
o asciende la tierra al cielo. Son frases bien bonitas que uno lo dejan como, hay que leerlas varias veces, ¿sí? Entonces, triángulo hacia abajo, desciende el cielo a la tierra. O sea, como que hace terrenal la espiritualidad, o el triángulo que va hacia arriba, dice, asciende la tierra al cielo, o hace espiritual la tierra, o lo material, ¿cierto? Entonces aquí llega al conjunto. Bueno, y este chakra de corazón está justo a nivel de nuestro corazón, o sea, a nuestro centro cardíaco, ¿sí? Y desde aquí se dice que comienza nuestro toroide. Esta parte yo la encuentro muy bella porque se dice que dentro del corazón hay un espacio, ¿cierto? Que es la batería del corazón, que es como la batería, como las pilas, ¿cierto? Como la batería del corazón es lo que lo hace funcionar constantemente toda tu vida, sin detenerse, ¿cierto? Porque si se detiene, mueres. O sea, ¿se entiende? Dejas de funcionar tu corazón, ¿cierto? Si se detiene y tu cuerpo deja de funcionar también. Entonces, dicen que la batería está justo ahí, en un lugar del corazón, y desde allí comienza o se expande el toroide alrededor de nosotros. Y de ahí empieza a ser un círculo, ¿cierto? O una esfera, y ahí empieza a reciclar la energía y genera, o sea, recicla y genera, ¿sí? Es como, es como un compost, como un compost, ¿cierto? Los compostajes ustedes los conocen de residuos orgánicos, entonces uno echa residuos, ¿cierto? Recicla residuos y después sale tierra. Y toda esa tierra después la ocupa para cultivar hortalizas. Entonces vuelve, ¿cierto? Y es como que nada se pierde y es un círculo. Entonces esas son las tecnologías o la manera de ver también este mundo. O sea, la idea es que todo sea así, de esa manera, circular. Que no se genere residuos o desechos, sino que todo vaya sumando y después se genera el círculo y el cierre, o sea, la esfera. El toroide también explica mucho eso. Y aquí, mire, tenemos el amor, ¿cierto? Love y fear en inglés, miedo. Amor y miedo. Entonces aquí hacen una comparación del campo electromagnético alrededor de nosotros cuando percibimos el amor, cuando pensamos en amor, cuando pensamos positivo, cuando eh, estamos conscientes, ¿cierto? O trabajándolo nosotros mismos y versus cuando estamos en miedo, que es justamente donde este último año nos han querido llevar mucho al miedo, ¿cierto? Al miedo a la muerte, por ejemplo, con todo lo que está ocurriendo, al miedo al contacto con otra persona, al miedo, y hay infinitos miedos, ¿no? Que la sociedad tiene para brindarnos. Y ahí después aparece una frase también que dice que el humano no nació con miedo, o sea, el miedo fue aprendido, o sea, te enseñan a tener miedo. Entonces ahí empezamos a meter también en una parte un poco más de emociones, ¿cierto? Pero yo quiero expresarle eso, que cuando uno está vibrando, ¿cierto? Y no solo amor, sino que sentimientos positivos, misericordia el amor es como el más elevado, ¿cierto? Pero, no sé, paciencia o ayudar a otros, por ejemplo, o incluso darte cariño a ti mismo también, porque últimamente también se habla mucho de dar a otros, ¿cierto? De darle a otros, preocuparse de otros, atender a otros, pero en realidad también tenemos que partir por nosotros. Entonces, cuando uno también se hace, por ejemplo, terapias de automasaje o de auto, no sé, te compras algo que te gusta mucho, te hace el gusto, y eso también va a generar sensación de satisfacción, ¿cierto? De goce en la vida, en el día a día. Entonces, como todo un mecanismo mental, ¿cierto? Que la primera imagen habla y muestra el corazón y el cerebro. Entonces, cuando nosotros empezamos a conectar nuestra emoción y ahí nuestro cerebro, empezamos a... ¿Alguien habló, parece? A Roser. Ya. Entonces, cuando empezamos a vibrar en esa energía o en esa vibración, nuestro campo toroidal va a crecer. Y obviamente que miren, acá otra imagen también bien bonita. Está el ser humano y alrededor hay un campo, ¿cierto? Igual aquí lo ponen en una galaxia, es como mucho más esotérico, ¿cierto? Entonces, quería llegar a esto también de que dice crear el ciclo completo. O sea, el toroide, como ustedes sabrán, para que ustedes lo vean, véanlo así, polo positivo o norte y polo negativo sur, ¿cierto?
Entonces, aquí dice, hasta que no llegue el momento en que una experiencia gire sobre sí misma, hasta que una persona no se conozca a sí misma también, no puede completar el ciclo toroidal. O sea, cuando, por ejemplo, ocurre algo en tu vida, un trauma, por ejemplo, ya, y tú conoces solo esa parte, el trauma. Entonces, cuando tú empiezas a hacer introspección en ti, va a aparecer la otra parte del toroide, o la otra parte de ese trauma, entre comillas, o esa situación, en donde hay solución, ¿cierto? Donde hay perdón, por ejemplo, donde hay sanación. Pero si la persona solo se queda en este polo, solo conoce la mitad. Y ahí no hace como un flujo, no hay un flujo. Entonces cuando la otra persona conecta, ¿cierto? Y conoce y hace el trabajo interno, conoce este toroide por completo. O sea, no es que nosotros no lo tengamos completo, sino que habla de situaciones, ¿cierto? Como en el día a día. El toroide como que se enfoca mucho más en el ser humano, cómo nosotros experimentamos este toroide alrededor de nosotros. Entonces es como una forma de decir que la oscuridad, ¿cierto? También tiene que estar su luz, ¿cierto? Entonces es como no solo ver la oscuridad de la situación viene a enseñarte algo. Entonces cuando tú ves eso que te viene a enseñar y ya deja de estar de este polo negativo y te va al positivo, desde allí haces otro toroide y completas, ¿ya? Y ahí como que la situación podría decirse está solucionada, ¿sí? Pero es como eso, o sea, ya. Y después como que mira, acá hay una foto del planeta Tierra, como un toroide, de muchos colores, cierto, arcoíris, y lo está como alrededor de él, grande, como en forma de rosquilla, como se ha mostrado en todas las imágenes, ¿cierto? Entonces, yo quería ver esta imagen, mira, que ustedes pueden decir después, ¿cierto? Que hablábamos de que nosotros podemos modificar nuestra realidad. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tu campo toroidal es de amor, ¿cierto? O es más expandido, vas a atraer cosas de alta vibración o de expansión hacia tu vida. Entonces ahí el momento es el clic. Esa es como una clave o una pista, ¿cierto?, de nuestra realidad, en donde tú puedes como manejarla, ¿cierto? ¿Y a dónde se ve eso? No en la mente, o sea, no, en el corazón, en lo que yo voy sintiendo, en lo que yo voy necesitando, ¿cierto? Entonces cuando yo ya empiezo a sacarme culpas, a sacarme la mochila pesada que traigo de distintas cosas, como les decía, traumas infantiles, relaciones tóxicas, amistades tóxicas, o uno mismo, hábitos poco saludables, hábitos tóxicos que uno sabe, no sé, el cigarro, por ejemplo, te hace mal, pero uno sigue, o no sé, acostarte está muy tarde, cosas así, pues, que uno sabe que a lo mejor no te hacen muy bien, o no te hacen sentir muy bien. Bueno, atrae esas cosas también, pues así como si estás vibrando mucho en el miedo, así como estás vibrando, no sé, por ejemplo, cuando uno piensa mucho en que te van a robar, por ejemplo, es un ejemplo característico igual. Uno como que lo piensa, como que lo repite, se transforma en un mantra. El mantra que uno repite palabras, repite, y pum, de repente te roban, o se te pierde algo, o algo con un objeto, por ejemplo. Entonces, cuando uno está vibrando en eso, cuando está ocupando tu cabeza y tu corazón, y bueno, tu estómago igual, vas a atraer, el miedo atrae el miedo, eso es, el amor atrae el amor, o no sé, la felicidad atrae la felicidad. Por eso que te dicen, mente positiva va a traer una vida positiva, y no solamente llenarte de dinero, ¿cierto? O llenarte de, no sé, puedes vivir en una casa gigante, pero si vives solo, ¿se entiende? O sea, no solo llenarte de lo material, sino que también llenarte con los sentimientos, ¿sí? Es una falsa esa felicidad, lo material. Y ya sabemos muy bien, este año para todo el mundo fue así, que nos reencontramos más en casa, entonces ya sabemos lo importante que es un abrazo, ¿cierto? Lo importante que ahora es que te den la mano, no sé, o reunirte con tu familia, verla, ¿sí? Por ejemplo, ahora nosotros estamos online y en algún momento puede que nos veamos en vivo realmente, persona a persona, y vamos a ver que esos encuentros ahora van a tomar mucho más fuerza, entonces, bueno, me fui un poquito del toroide, pero eso quiero que sepan, que nuestro campo vibratorio se puede modificar. Cuando dicen esa palabra, tú puedes modificar tu realidad, se hace a partir de ahí, de lo que tú
ves, de lo que tú hablas, de lo que tú escuchas, de lo que tú comes, de lo que tú piensas y de lo que tú sientes. Y ahí poco a poco uno tiene que ir como equilibrando, ¿cierto? Como cuando te dicen, no, equilibrar tus chakras. También una frase muy que está de moda, que es bueno, para mí es bueno, porque la gente se está preocupando, ¿cierto? De su interior, ¿cierto? Ahora no tanto de su exterior. De hecho, hay muchos lugares en donde hay mucha abundancia material, ¿cierto? Pero sentimental, emocional, hay veces que carecen. Por ejemplo, también cuando te va al otro extremo, a lo mejor hay gente que no tiene mucha abundancia material, pero sí tiene un corazón contento o una vida plena, ¿cierto? No sé, una persona que vive en el campo, que vive en la naturaleza, ¿cierto? Que tiene un río cerca, que tiene animales, versus una persona que a lo mejor gana el triple de dinero, pero vive en un departamento, en la ciudad. ¿Se entiende? ¿Cómo va a ser su campo toroidal? Que no va en relación a lo material, ¿sí? Eso creo que lo entiendan. Entonces va, además de lo material, claro, porque tú necesitas, no sé, vestirte bien, ¿cierto? Alimentarte bien, no sé, un auto para movilizarte, ¿cierto? Y bueno, si tienes familia también necesitas dar alimento. Son cosas como básicas, ¿cierto? Pero de ahí a como gozar, ¿cierto? Gozar de la vida o decir, ¿sabes qué? Yo con mi vida estoy pleno, estoy feliz, estoy haciendo lo que quiero. Bueno, y después saltamos al trabajo. O sea, ¿a qué te dedicas? ¿A qué le das el tiempo? ¿Gozas tu trabajo? Y así. Espero que se haya entendido. Entonces, después llegábamos acá a esta PowerPoint que decía, el toroide es el modelo que utiliza la naturaleza. Como al principio decíamos que era como la respiración del universo, entonces es el modelo que utiliza la naturaleza. Está equilibrado y siempre completo. Está equilibrado. Entonces nosotros, como hemos visto, la naturaleza siempre funciona perfecta, en armonía total. O sea, eso es impresionante verlo. Como les decía yo, vayan al bosque o observen si tienen, por ejemplo, a la salida de su casa o en la ventana de su casa, si ven un árbol o a una montaña, por ejemplo, o el río, o bueno, lo que sea de naturaleza, véanlo durante un año. Vean cómo va cambiando. Y todo, o sea, increíble, otoño, por ejemplo, se cae todo, toda la hoja de muchos árboles, de muchas plantas se secan, ¿cierto? Como que cierran su ciclo, pero se secan y caen a la tierra de nuevo. O sea, el fruto, por ejemplo, el fruto, eso también es muy bonito, el fruto que está maduro se cae en la tierra, tiene semillas dentro, muere el árbol, deja el fruto y después sale otro árbol va a salir de ahí, a los años, ¿cierto? Si lo vemos así como una línea de tiempo, sale un árbol, deja el fruto y va a salir otro árbol. Y así, no va a parar, no va a parar. Y de hecho es como entre comillas un clon del árbol, ¿sí? Como una copia del árbol. Entonces ahí, bueno, ahí podemos conectarlo a lo que es el fractal, ¿cierto? En donde siempre se va repitiendo en el árbol. Ahí lo podemos ver ese ejemplo, donde siempre se va generando algo nuevo, nunca muere. También la palabra muerte también está mal interpretada, está mal enseñada, ¿cierto? Porque no muere en realidad, y nosotros tampoco cuando morimos, ¿cierto? Nuestro corazón deja de funcionar, nuestro sistema deja de funcionar, pero seguimos, ¿cierto? Ya ahora ya no se habla de una muerte que como on-off, sino que esto sigue, ¿cierto? Se transmuta, se transforma en otra cosa. ¿En qué? Bueno, aún no se sabe, pero va a llegar el momento cuando lo vamos a saber. Entonces aquí, como decía yo, el modelo que utiliza la naturaleza. Todo funciona en la naturaleza como un toroide. Entonces ahí de nuevo, la geometría sagrada cuando aparece engloba todo, no deja nada aparte. Engloba todo, 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 todo. Todo eso también es muy increíble de sentirlo y entenderlo. Entonces está equilibrado y siempre completo. Siempre completo. Aparece en el campo magnético que envuelve la Tierra al individuo y al átomo. Mira, a la Tierra, que es como lo más grande que conocemos, ¿cierto? Al individuo, al ser humano, al animal y al átomo, lo más pequeño que conocemos en la ciencia oficial. Bueno, después más pequeño, obviamente, que el electrón, y de hecho creo que han seguido ya más pequeño que el electrón, como dentro del electrón, y ahí uno se da cuenta que al final van cada vez más profundo, 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 por ejemplo, en el microscopio, y van apareciendo mundos enteros, entonces es como algo infinito, ¿no?
Y bueno, de nuevo lo asociamos de nuevo lo de los fractales, que habla eso, que lo micro es infinito y lo macro es infinito también. Entonces, son conceptos igual que rompen patrones de pensamiento sociales, ¿cierto? Entonces, es como digerirlo de a poco, ¿ya? Mire, me quedan 2 minutos y esto se va a cortar, pero recuerden que comenzamos el mismo link. Entonces, bueno, aquí quería mostrarle esto, que dice, mira, aquí es como una imagen, todo en la vida es un toroide, y todo toroide tiene aperturas en sus polos. Mira, es otra característica del toroide, a través de la cual la energía confluye hacia su centro. Entonces, el toroide siempre, en todas sus formas, para me roseo, para que ustedes vean, tiene una apertura superior e inferior, o arriba y abajo. Sí, todas, mira, si ustedes se fijan en la imagen, esta es muy clara. Arriba y abajo, tiene una apertura, ¿cierto? No, no es un ciclo cerrado. Es un ciclo cerrado, sí, pero abierto a la vez. Es una figura muy especial, una figura muy especial. ¿Sí? Ustedes pueden ver, entonces tiene una apertura arriba y abajo. ¿Ya? Y eso hace fluir la energía. Entonces, entonces a través de la energía confluye no. Entonces a través de esas aperturas de los polos, confluye la energía hacia el centro. ¿Cierto? Entonces aquí el ejemplo más clásico es de la manzana, que dentro, aquí dice la semilla, hay una flecha en su semilla, centro de creación. La semilla, ¿cierto? Esa semilla contiene dentro toda la información necesaria para crear un árbol y nuevamente una manzana, una manzana. O sea, eso es muy lindo de entender también, la semilla. La semilla contiene todo. Es como, ¿cómo explicarlo con palabras? Es increíble. O sea, la semilla tiene toda la información necesaria dentro de ella. Y es lo más pequeño, si ustedes se dan cuenta. Si